Bueno, hoy día ha circulado la versión de que Marisol Espinosa sería la candidata del oficialismo, digamos, a la presidencia del Congreso. Según los cálculos podría sumar 33 votos. Luis Iberico tendría ya asegurados 54 congresistas, pero en una segunda vuelta eso no le alcanzaría. Y dijo ayer a Cuarto Poder Iberico que él va a garantizar la independencia del Congreso, pero al mismo tiempo la gobernabilidad, la coordinación con el Poder Ejecutivo, y una agenda en la que estarían las leyes electorales, las reformas electorales de las que se viene hablando y que hasta ahora el Congreso no aprueba. Bueno, estamos con Fernando Tuesta, que es, como saben ustedes, politólogo, es un experto en estos temas, que además escribió un artículo recientemente en La República con una propuesta que él ya había hecho antes, que es muy interesante, que la elección del Congreso se haga en la segunda vuelta, junto con la segunda vuelta presidencial y no en la primera vuelta. Fernando, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Explícanos esta propuesta, tenemos no mucho tiempo, pero me ha parecido muy importante y muy interesante, porque claro, el gran problema es la fragmentación cada vez mayor de la política, de los partidos políticos. No tenemos un sistema de partidos, hay que reconstruir alguna clase de sistema de partidos. Y esta es una medida que puede servir para eso. ¿En qué consiste? Sí, es en realidad puntual, ¿no? El tema es que en nuestro sistema, al elegir presidente con parlamento, es lo que yo he llamado una suerte de voto ciego. Tú no sabes quién es el presidente en ese momento. En tal virtud, lo que ocurre es que hay una dispersión del voto parlamentario. Entonces, si es que se quiere mantener el balotaje o segunda vuelta, quizá habría que hacer una variación que puede tener un impacto importante. Y es lo que tú has señalado, es decir, que la elección parlamentaria se desarrolle en la hipotética fecha de la segunda vuelta, porque puede que no exista segunda vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? En primer lugar, que la primera vuelta es solamente una campaña presidencial y por lo tanto el elector centra su atención y también los candidatos tienen una mayor posibilidad de mostrar sus propuestas, que los debates sean centrados en justamente el Ejecutivo. Claro, pasado esto, claro, hay dos posibilidades. Alguien que pueda superar el 50% y sale elegido presidente, o dos, y en consecuencia tiene que haber una segunda vuelta. En ese caso... Claro, perdón, sí. Lo que quieres decir es que, claro, al separar la elección del Congreso de la primera vuelta, al no hacerse en la primera vuelta, las candidaturas de los candidatos al Congreso no distraerían, porque llenan la pantalla, pues llenan de publicidad, porque el voto preferencial es una maldición, pues, ¿no? Entonces, así es. Al lado hay que anular, digamos, el voto preferencial, pero incluso así, en una segunda vuelta, ya se concentraría en la elección parlamentaria, pero hay una diferencia. Un presidente elegido o dos candidatos que disputan una segunda vuelta emitirían un mensaje diciendo tengo los votos hacia mí. Claro. En tal virtud, la gente ya desarrollaría más una suerte de voto estratégico. Si ven que sus candidatos a la presidencia tienen poca votación, es probable que se tienda a concentrar en los mayores partidos. Este mecanismo ocurre en Francia, en donde primero se elige al presidente de la República y posterior, incluso posterior a la segunda vuelta, se elige la Asamblea Nacional. Y es así como se juega. Y el impacto es importante. Eso, digamos... Pero en Francia tienen segunda vuelta también al Parlamento. En el Parlamento. El Parlamento, sí. Pero eso supone... claro, cambios muchísimo mayores. Eso supone distritos uninominales. Porque claro, no la Asamblea Nacional elige en circunscripciones uninominales, claro, y hay segunda vueltas también allí. Claro. Y en realidad todo esto viene a colación a que nuestras segundas vueltas o balotaje en América Latina es una importación parcial del mecanismo francés, claro, y que no ha tenido de ninguna manera el efecto que sí tiene en Francia. Acá lo único que tenemos es nada más que segunda vuelta. En primera vuelta se elige parlamento, en otros casos no, en fin, digamos hay diferencias en América Latina, pero ninguno ha logrado tener el impacto que el diseño francés sí lo tiene de manera integral, ¿no? Pero entonces, digamos, si nosotros hacemos la elección del Congreso junto con la segunda vuelta acá, ¿qué conseguimos? Que el voto se concentre en alguna medida en dos o tres grandes agrupaciones, o por lo menos en las dos que van a llegar a la segunda vuelta, se concentre un poco más, y entonces no tenemos tanta dispersión en el Parlamento, y es una manera de ir,
concentrándose. Digamos, reduciendo la cantidad de partidos. Claro, ahora lo que tú tienes, por ejemplo, ¿cuántas bancadas hay en el Parlamento, no? Indudablemente hay ahora un umbral de representación que en principio acota el número de partidos, pero en realidad no es tal, porque de los 6 que teníamos inicialmente, cobijan a través de alianzas cerca de 12, y luego con la salida de muchos parlamentarios se forman bancadas que ya ni siquiera representan a partidos. Hoy día, por ejemplo, el tema de la elección al Parlamento es, digamos, negociaciones con pequeñas agrupaciones que tienen posibilidad de alianzas, Claro. Pese a que tienen pocos escaños, pero es tan disperso que en realidad todos tienen posibilidad de jugar. Y eso, digamos, para llegar a acuerdos es realmente un elemento contraproducente. Pero además hay que eliminar pues el voto preferencial y a mi juicio eso debería ser reemplazado por un distrito uninominal, que es el mejor voto preferencial posible, ¿no? Pero mira, solamente en Lima, en este momento hay 21 partidos inscritos. Y solo en Lima hay 36 escaños. Multiplica. Digamos, multipliquen nada más. Pero ¿cómo vamos a elegir pues entre 2.000 candidatos? No, y además al lado, listas presidenciales. Lo que tenemos es, claro, un mercado persa, ¿no? Todos van a vender, todos gritan. ¿Qué hace el elector? Se tapa, pues, y lo único que va a observar es aquello que sale de lo normal, sale aquello que destella, ¿no? Sí. Y es por eso que los candidatos hacen lo que pueden por diferenciarse de su propio partido, llevándose pues a una dinámica realmente perversa. Realmente perversa. Sí, pues eso hay que eliminarlo. Fernando Tuesta, muchísimas gracias. Solamente, por favor, un minuto, porque anunciar que el día miércoles, jueves y viernes, 22, 23 y 24, en la Universidad Católica, estamos realizando el 8º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, donde se darán cita los académicos de ciencia política de toda América Latina y otras partes para discutir diversos temas, y esperemos que... Parece que vienen como 1.000 personas. Estamos alrededor de 1.700. 1.700. Más o menos estamos, sí, y de fuera, por lo menos en la mitad. Si no es más, O sea que de todos los países. 700, perdón, mucho más. 800, 900, 1.000 de fuera. De fuera, exactamente. Pero tantos científicos políticos hay en América Latina y sin embargo América Latina está políticamente hecha un desastre. No somos los que reparamos el mundo, pero intentemos ayudar. Por lo menos, claro, se forman para tratar de entender este fenómeno incomprensible. En realidad es como 10 años de ciencia política en la universidad y hemos logrado la sede. ¿Y quién financia esto? ¿Quién financia? Los propios concurrentes, ¿no? Concurrentes, claro. Además, se van a presentar 1.200 ponencias. O sea, de los 1.700, 1.200 presentan, son tres días. Eso es igual a la multiplicación de candidatos al Congreso, no, viejo. Porque tienes una oferta. Es una oferta tan grande que ya quién va a poder, digamos, sacar algo en claro de todo eso. Cuando es poco, ya es pues un seminario. Este es un congreso. Bueno. Bien, Fernando. Te agradezco. Muchas gracias por tu participación en la hora. Y suerte en este importantísimo Congreso de Ciencia Política en la Universidad Católica. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con un tema muy importante.